Se nos vino marzo con todo, se acabó el receso legislativo, ahora estamos ya enfocados en cuáles son los proyectos emblemáticos del gobierno, las urgencias también que hay que avanzar, ojalá rápido en el Congreso. Vamos a estar conversando de estas prioridades, cómo las están llevando, junto al diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Saludarte a ti y también a todos quienes nos están mirando a esta hora. Y como dices tú, se acaba ya el receso legislativo. Yo quiero recalcar legislativo porque yo aquí en el territorio nosotros hemos estado con hartas actividades de fiscalización, otras cosas que nos invitan también. Pero ya volvemos a nuestra rutina de estar ya en la Cámara en Valparaíso. Un verano bastante movido para todos, incluyendo las autoridades, con los incendios, para qué decir. Mm. Pero, diputado, ¿cómo están? ¿Cómo está el ambiente para avanzar con las reformas emblemáticas del gobierno? Hemos visto harto ruido desde la oposición, el jefe de bancada de la UDI diciendo que las reformas no pueden ser más malas. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Trabajo señalando que esta mesa que se va a formar puede no ser vinculante. ¿Cómo ve usted ese ambiente? Entonces, ¿se va a lograr avanzar? ¿Está trabado? Sí, a ver, yo creo que siempre los avances de cualquier reforma tienen, no son proyectos expeditos, por llamarlo así. Siempre van a haber miradas contradictorias y probablemente también polémicas respecto a las reformas que presentan los distintos gobiernos. Fue así, me tocó en el periodo anterior también en la reforma tributaria que hizo el expresidente Piñera. Yo no dudo que va a ser exactamente igual con esta reforma. Hay miradas distintas de los sectores, pero ya esto se va a votar en sala ahora. O sea, la próxima semana nosotros estamos convocados para votar la reforma tributaria. Por lo tanto, vamos a tener una jornada, yo creo, de largas, de bastante debate, y también muy largas de votaciones, porque me imagino que los colegas van a pedir muchas votaciones separadas respecto a este proyecto que se estuvo viendo también muchos meses en la Comisión de Hacienda. Y también yo creo, Bárbara, que una vez que pase el trámite en la Cámara de Diputados, va a tener también una discusión, yo creo, bastante más transformadora, por decirlo así, en el Senado. Y digo transformadora porque en el Congreso eh, en la Comisión de Economía, claro, quienes somos de gobierno somos mayoría en ese espacio, todas las votaciones se ganaron, porque efectivamente estamos ahí y tenemos la convicción además que lo que ha presentado el ministro Marcel es una muy buena reforma, pero yo creo que en el Senado, como hay bastante más paridad, por decirlo así, en términos de fuerzas políticas, probablemente el proyecto va a tener que buscar ciertos acuerdos en otros espacios. Por lo tanto, yo creo que esta conversación de la reforma tributaria que vamos a tener la próxima semana en el Congreso con la votación y discusión en sala, yo creo que el fondo, la gran, por llamarlo así, conversación y diálogo que se va a tener que generar para que avance, va a tener que ser en el Senado. Y eso es así, no hay que taparlo, no hay que taparlo. Ahora, eso que se hable en el Senado va a tener que volver a la Cámara. Entonces, por mucho que logre el consenso ahí, Sí, ustedes van a tener vamos. que después aprobarlo. Cambios, por ejemplo, de los que de los que han sonado fuerte, que se cambie el impuesto a los súper ricos por un aumento al impuesto a la empresa, por ejemplo, es lo que más se ha escuchado. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptarlo si es que eso avanzara así en el Senado? Mire, yo creo que aquí que yo por lo menos soy una persona, un parlamentario que siempre estoy dispuesto al diálogo. Yo voté a favor del impuesto, pero si en el Senado va a haber otra mirada y eso requiere destrabarlo para poder avanzar rápido en la implementación de la reforma, evidentemente que vamos a tener que ver en ese caso cuál va a ser la postura que vamos a tomar los distintos partidos políticos respecto a esa mirada. Hay que decir, Bárbara, que es importante la reforma porque muchos de los programas asociados, ¿cierto?, al compromiso que se hizo en el programa de gobierno, están también apalancados, por ejemplo, a esta reforma. Yo entiendo que está entrelazado, por ejemplo, con la reforma de pensiones que va a avanzar ahora a la Comisión de Hacienda, si no me equivoco, pero también hay ahí un trabajo que está justamente entrelazado. De hecho, la ministra del Trabajo también participó en algunas partes de esta discusión de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda. Y ve espacio también para modificaciones de la reforma de pensiones, porque así como se ve el escenario, no hay ni una posibilidad que la aprueben tal cual como la han presentado. Sí, yo creo que hay que ser realista, yo creo que va a tener modificaciones, yo creo que no se va a presentar tal cual, y yo he visto también a la ministra en un estado de diálogo también y de poder también Carla, una vez por escuchar, todas.
escuchar a los distintos partidos, que hay que decir que en el Congreso los partidos hoy día somos hartos. Yo no, yo ya me perdí cuántos somos, pero porque aparecen uno, después se fusionan otros. Fuimos la semana pasada un día y apareció un nuevo partido, un nuevo referente. Pero hay que dialogar con todos acá, porque los votos, de nuevo, si bien digo, en la Comisión de Hacienda existe, ¿cierto? Que hay mucho más diputados, somos mucho más diputados de gobierno. Esa realidad en la sala es distinta, porque esa realidad en la sala, y lo han visto, en algunos proyectos han ganado por uno o dos votos, por lo tanto aquí hay que hablar uno a uno. Vamos a ver cómo sigue evolucionando eso. No hay mucho tiempo, pero hay un proyecto que sí también es emblemático, no del gobierno precisamente, no ahora, que es el sector retiro. Sí o sí se va a poner sobre la mesa, por lo que se dice, el gobierno tendría también temores de que esto no se pueda frenar. ¿Cuál es la postura del Partido Liberal? A ver, nosotros como Partido Liberal, primero tiene que haber una discusión interna. Nosotros en la votación anterior, de los cuatro parlamentarios votamos tres en contra, uno a favor, y hoy día tenemos que ver efectivamente cuál es la sensación que existe respecto al sexto retiro. Mi mirada, por lo menos, es que no estamos en el contexto en el que tuvimos el primer retiro, que es un contexto de pandemia, con muchas personas pasándolo mal, no solo por estar en cuarentena encerrados en sus casas, sino porque no tenían efectivamente plata para poder solventar sus gastos. Nosotros presentamos un proyecto, recuerdo, para la prórroga del pago de los servicios básicos, imagínate, o sea, para que por lo menos a la gente no le corte la luz y el agua, porque había personas que no lo podían pagar porque estaban desempleados, muchos tuvieron que emprender y vimos cómo muchas innovaciones y emprendimientos nacieron en plena pandemia, y ahí el sexto retiro por lo menos a mí me hacía sentido, sobre todo el primero, y hoy día me parece que ese contexto es muy distinto. Muchas de las personas, además, que son las que más necesitan estos recursos, ya no tienen fondos en sus pensiones, y además la economía se está reactivando. Por lo tanto, generar este sector retiro, que si bien a la ciudadanía le hace sentido, ¿cierto? Puede terminar generando un daño mayor. Ya tenemos claros los daños que se anticiparon, no se creyeron, pero ahora sí que están totalmente a la Mm. vista. Y en eso el ministro Marcel, que siempre ha tenido la misma postura, va a seguir insistiendo y va a ser como una prueba de fuego de si puede alinear o no al oficialismo. ¿Usted ve a los demás en la misma parada? Sí, siempre van a haber algunos parlamentarios, algunos colegas, cada uno tiene sus miradas, tiene también su recorrido territorial, que eso también es importante, porque uno cuando está acá en la calle con los vecinos, en los distintos espacios, claro, hay personas que uno le piden por necesidad de tener los sextos retiros. Y me acuerdo que primero mucha gente lo pedía, yo me acuerdo incluso como estaba en pandemia, estaba en este mismo lugar, y el día que se votó, yo fuera a mi casa escuchaba bocinazos de la gente celebrando por ese retiro. Hoy día yo creo que ha cambiado un poquitito el ambiente, pero también hay parlamentarios del oficialismo que votaron ya el sexto retiro, cuando se rechazó, ¿no? Ya lo votaron a favor, por lo tanto habría que conversar con esos parlamentarios que ya votaron a favor, a ver cuál es la postura que tienen ellos actualmente. Yo, como te contaba, Bárbara, yo rechacé ese proyecto. Yo estaba más bien por una postura que había, una iniciativa que había ingresado al gobierno, que también se perdió, pero bueno, yo creo que hay que conversar también, como digo, con todos los espacios y estar atento, porque esa discusión se va a venir, porque hay parlamentarios, ustedes lo ven, que insisten con esta medida, porque saben también que es una medida que es popular, es una medida que la ayuda a tener prensa, a tener, cierto, más exhibición en los medios, y van a insistir en llevarnos, cierto, al Congreso a poder sería apretar la botonera si estamos a favor o en contra de este proyecto. No, es una crónica de un debate anunciado, ya sabemos, como Exactamente, usted tú dice, lo el has dicho. próximo mes sí o Ese, sí se viene este tema con todo. ese es el titular, ese es el título, efectivamente, del libro este del sector retiro. Va a venir sí o sí. Ahora, hay otras cosas que también están pasando, el resguardo de la frontera por parte de militares, hay todo un debate respecto a cuán efectivo puede ser o no, si se va a lograr frenar la migración irregular, y hay varias piedras de tope ahí, como por ejemplo la imposibilidad de reconducir a Bolivia a las personas que sean detectadas que ingresaron en forma irregular por ahí. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve la frustración o las expectativas que se generen? Y bueno, y las gestiones que hay que hacer con Bolivia, ¿qué pasa con eso? A ver, chuta, este es un tema eh, muy complicado, o sea, uno de los temas que se ha llevado a la agenda también del año pasado, y seguro también la va a tomar este año.
Entiendo que aquí se han hecho todos los esfuerzos y de hecho hoy en el norte se están aplicando medidas respecto a lo que tú señalabas, Bárbara. Yo a quienes nos están escuchando, mirando hasta ahora, contarles que yo soy parte de un partido que se llama Partido Liberal. Partido Liberal somos 4 parlamentarios. 3 de los 4 son del norte. Vlado Mirosevich de Arica, Luis Maya de Arica y Sebastián Videla de Antofagasta, y yo soy parlamentario de la región de los lagos. Y yo converso, evidentemente, somos muy unidos y efectivamente nosotros vemos, yo por lo menos desde el diputado Videla Maya pidiendo efectivamente muchas veces estados de excepción para poder controlar lo que estaba pasando en el norte. Y ellos formaron una bancada que es la bancada del norte con distintos parlamentarios de manera transversal para abordar esta temática, buscar soluciones. Y entiendo que se ha ido llegando como a las propuestas que hoy día está implementando el gobierno de poder tener más presencia militar, por ejemplo, en la frontera. Ahora, cuando uno está en el territorio, Bárbara, yo imagino acá en el sur, yo me imagino en el norte, en nuestro país, por las condiciones geográficas que tiene, pero ¿cómo lo abordamos? Porque es gigante. O sea, los territorios son efectivamente muy, muy extensos. Por lo tanto, que se cierre un paso o se detecte de nuevo un paso irregular, puede ser muy sencillo buscar otro. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que ser muy duros, no solo con el tema fronterizo, sino que también con otro tipo de medidas. Por ejemplo, se aprobó un proyecto de ley para el control de identidad para personas extranjeras justamente, y tiene todo un protocolo de qué es lo que ocurre cuando se pilla a alguien que está indocumentado en el país. Yo creo que ese tipo de proyectos hay que fomentarlo, tienen que salir, como se dice, aprobarse, ya en la Cámara se aprobó, a pesar de que a algunos no les guste, pero tiene que aprobarse porque estamos viviendo una crisis que hay que de nuevo salir a la calle, escuchar a los vecinos cómo esto también les impacta y ha hecho que la sensación de seguridad en Chile sea uno de los grandes dolores. En el caso de infraestructura crítica, ¿qué pasó entre medio? Porque, por ejemplo, veíamos al diputado, ahora presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, de su partido, celebrando infraestructura crítica, pero antes la había rechazado. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó entre medio? Sí, yo entiendo que el proyecto tuvo que haber ciertos arreglos con lo que se presentó en el periodo anterior. Y yo, a ver, esto ha sido una conversa que creo que también lo tuvimos en nuestra última entrevista. Yo por lo menos los proyectos de seguridad, creo que yo los aprobé prácticamente todos. De hecho, el estado de excepción en el gobierno anterior de Piñera yo lo aprobé, a pesar de que eso a mí me generó bastantes críticas, porque a mí me parecía que había que hacerlo por el contexto que se vive acá en el sur. Y más allá O sea, todos los de que ese, más probablemente lo allá, criticaron también claro. están votando a favor. Exactamente, exactamente. Yo lo he hablado, de hecho, con ellos, dentro de la ¿Y sala. qué les Y yo dicen? creo, Porque esto bueno, llama el la atención a contexto la ha gente, que cambiado, claro. cómo tanto Mire, cambio, todas las cosas que eran tan malas ahora son todas tan buenas. claro, básicamente uno de los argumentos es que aquí existe también un plan, no solo que tiene que ver con imponer la seguridad vía Fuerzas Armadas, sino que también va ese plan, que hay que hacerlo, sino que también va con otras políticas, por ejemplo, acá en el sur, con un programa mucho más robusto de buscar una solución de fondo. Porque yo eso sí lo comparto, que nosotros los estados de excepción no pueden ser permanentes, por algo son de excepción, y tenemos que llegar en algún momento a buscar una solución para, por ejemplo, lo que está pasando, lo que llaman la macrozona sur, ¿no? Hay que buscar justamente cuáles van a ser las soluciones para que lo que está ocurriendo decante y ir generando diálogo y las medidas. Por lo tanto, aquí no puede ser todo a través de la fuerza, sino que también tiene que ser a través del diálogo. Y justamente lo que dicen que, bueno, en este gobierno se han presentado medidas más robustas respecto al segundo punto. ¿Qué pasa con Bolivia? Porque de hecho ahora hemos visto declaraciones por parte de autoridades bolivianas quejándose de alguna manera que se está volviendo mucho más burocrático el ingreso a nuestro país, se producen largas colas que sabíamos que iba a ocurrir, en cuanto a que Sí. personas que ingresaban, incluso teniendo los requisitos para ingresar por el conducto regular, ingresaban por el lado, es más rápido. Pero bueno, y no se hacen cargo de la parte más importante, al menos para nosotros, que acepten a las personas que ellos simplemente dejan pasar a nuestro país. Sí, bueno, yo creo que, a ver, nosotros hemos ya tomado una decisión como país de hacer justamente los controles mucho más rigurosos y va a ser así. Y
y hay que entenderlo y tomarlo de esa medida. Yo me imagino que aquí van a haber conversaciones a nivel de las autoridades que les compete, de poder conversar con sus pares en Bolivia también para poder entender la situación. Hay ciertos contextos, y vuelvo a los contextos donde, claro, es más complejo. Nosotros que estamos, yo que estoy acá en el sur, en Santiago, claro, de repente el contexto me dice, bueno, está súper bien, hay que ser riguroso respecto a las medidas migratorias y tener más controles. Pero cuando uno está, por ejemplo, en Arica, que me tocó estar antes, además el alcalde de Arica es de nuestro partido, uno ve que el tránsito de gente como una ciudad que vive prácticamente muy cerca de Tacna y de otras ciudades de Bolivia, claro, se produce un flujo, se producía un flujo antiguamente muy natural, incluso de comercio, de personas de Chile que van a comercializar a Perú, de Perú a Chile, todo lo que significa Tacna. Entonces, probablemente en esos espacios que tenían esa, por llamarlo así, esa cotidianidad, claro, es más difícil porque de un día a otro se cambian las reglas y se produce mayor burocracia. Pero a mí me parece, por lo menos, por lo que veo, lo que escucho, estoy informado de lo que, de nuevo, de mis pares que son de la zona norte, que hay que justamente ser más riguroso con respecto a estos temas. ¿Qué le pareció? Ahora lo cambio de tema. A propósito Ya, del proceso constitucional, va a empezar el lunes sí. la comisión experta, el llamado del presidente del Partido Comunista, quien lo ha defendido los últimos días, a activar focos de movilización de cara al proceso constitucional. Generó harto ruido, le respondieron incluso presidentes de otros partidos. A mí no me gustan esos llamados a las movilizaciones para generar presiones, ¿no? A mí ese tipo de llamado no me gusta. La ciudadanía es libre de movilizarse, pero hacer un llamado muchas veces para poder presionar ciertas miradas, por lo menos ahí yo no lo comparto para nada. Nosotros tenemos que justamente respetar este nuevo proceso. Viene, como dices tú, semanas intensas donde se van a dar a conocer los candidatos. La mayoría, de lo que yo he leído, por lo menos en regiones, no tanto así, en la región metropolitana, son personas nuevas, desconocidas, que no vienen del mundo más bien político. Y yo por lo menos estoy puesto como con mis energías ahí, como poder ver las ideas desde el Partido Liberal, de generar los cambios con moderación que pidió la gente, porque yo creo que eso tenemos que entenderlo. Yo creo que una de las grandes señales del triunfo o rechazo es que la gente quiere cambios, pero con moderación. Y cuando nos vamos, como se dice en buen chileno, nos vamos al chancho, claro, la gente se asusta, no le gusta y genera ciertos temores, ¿ya? Y entonces ahora lo que viene, por lo menos nosotros desde el Partido Liberal y nuestros candidatos, están justamente por generar los cambios, pero estos cambios con moderación, que son los que necesitamos también para ir avanzando y lo que se pidieron antes, pues, ¿no? Las movilizaciones eh, anteriores, espontáneas de octubre, de poder generar estos cambios con moderación. Viene ahora, de hecho, en las próximas horas hay la primera reunión formal, secretario ejecutivo de esta instancia del proceso, con los comisionados para explicarles más o menos cómo va a funcionar, detalles básicos de funcionamiento. Pero ya han sonado algunas voces de comisionados pidiendo la posibilidad de alargar un poquitito, unos 20, 30 días, dicen algunos, quizás será suficiente para poder consensuar de mejor manera las propuestas, porque es muy poco tiempo, pero está súper ajustado el cronograma. ¿Usted cree que es posible? Sí. Oye, Bárbara, ¿sabes? Me estaba riendo, perdón, porque me hiciste recordar algo. Nosotros como Partido Liberal propusimos en el proceso anterior alargar un poco. Dijimos, bueno, faltan, porque hablábamos con los constituyentes, que tuvieron un año, hablamos con ellos y nos decían, nos falta tiempo, estamos llegando apurados. Nos decían esto backstage, por decirlo. Nosotros dijimos, bueno, vamos y presentemos para que tengan un tiempo, para que esto quede mejor, para poder arreglar ciertas cosas. Nos hicieron una capotera nacional. Así fue. Nuestra idea tuvo, yo decía, se rían algunos, menos respaldo que columpio de poder alargar el proceso. Nadie quiso, ni los que nos decían backstage que querían, después como vieron que la gente, no que nos quitaron todo el apoyo. Pero bueno, yo creo que este tipo de cosas hay que ir viendo. Ya si se puso ciertos plazos, yo creo que hay que respetarlo y yo por lo menos estoy de la idea, bueno, si se necesita un poco más, lo veremos en el camino, pero es bueno que, como dices tú, ya empezó este proceso, nosotros tenemos una constituyente de los expertos, que es Leslie Sánchez. Estuvo acá en el sur, nos reunimos y veía que había un estado también de harto diálogo entre quienes estaban los expertos de poder ir avanzando, porque ellos tienen una tarea que
va a ser bien vertiginosa, ¿no? Porque ya empiezan a escribir, tienen que hacer la propuesta para quienes vienen. Por lo tanto, nada, yo en el tiempo que está, les deseo todo el éxito. Yo sé que lo van a lograr, va a quedar muy bien y vamos a lograr después con la elección de otros constituyentes poder ir también generando y sumándole ideas. Bienvenido a un trabajo 24/7 literal. Sí, Una última exactamente. cosa muy breve porque ya se nos acabó el tiempo, pero ¿cuánto se ha enredado el caso de la diputada May Torsini? ¿Cometió quizá un error el gobierno al involucrarse? ¿Se le terminó subiendo el perfil? ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa, a ver, yo creo, de nuevo, la vida personal de cada persona, y yo me acuerdo aquí todos estarán de acuerdo, es un tema que, eh, que es vida personal, ¿no? Es vida privada y ahí yo por lo menos no me meto. Pero efectivamente, claro, yo creo que hay que enfocarse de nuevo en el trabajo parlamentario de la parlamentaria. Yo creo que eso ahí hay que poner el foco y el resto más bien queda, por llamarlo así tajantemente, más bien para la farándula. Yo me quiero enfocar en los trabajos legislativos. Yo conozco a la diputada, compartimos bancada, es una diputada que tiene bastante trabajo en el Congreso, y yo me quiero quedar justamente con aquella. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Gracias a ti, que estén bien. Saludos desde el lluvioso sur. Chao, chao. Igualmente, qué buena la lluvia, está bienvenida en estos tiempos que todavía tenemos muchos focos prendidos de incendio. Sigan con nosotros aquí en emol.com.